Bienvenido a tu canal de electroeducación. En este video aprenderemos todo lo relacionado a conductores eléctricos que se aplican en instalaciones eléctricas domiciliarias. Inicialmente veremos conceptos y los tipos de conductores que existen. Posteriormente hablaremos sobre los colores que tienen cada uno de los conductores. Hablaremos sobre los calibres y resistencias y concluiremos con las conexiones y las recomendaciones en este trabajo. Sin nada más que decir, comenzamos. Si hablamos de conductores eléctricos, o en otros países también lo denominan cables, es necesario tener bien claro dos conceptos de los materiales que están compuestos estos elementos. Por un lado tenemos los conductores, que son todos aquellos materiales que permiten el paso de la corriente a través de él con una facilidad, como por ejemplo el cobre, el aluminio, la plata o el oro, entre otros. Y por lo contrario tenemos el aislante, que es un material que no permite el paso de la corriente a través de él, como por ejemplo los plásticos, los materiales cerámicos o la madera. Ahora bien, si nosotros queremos evitar el paso de corriente de un conductor a otro, debemos aplicar un aislante en medio de los dos conductores. De ahí la lógica de la construcción del conductor, que tenemos un conductor forrado con un aislante. Ahora bien, cuando hablamos de tipos de conductores existen varios tipos de clasificaciones, pero aquí vamos a ver las dos principales. La primera, por el número de hilos que tiene. En esta parte tenemos los conductores de tipo alambre, que está constituido solamente por un hilo de cobre, ¿no? Si nosotros podemos apreciar, solamente es un hilo de cobre. Y luego tenemos los conductores de tipo cable, que su característica principal es que está constituido por varios hilos de cobre. Otra clasificación que se puede dar a los conductores en instalaciones domiciliarias son por el número de polos. Por ejemplo, aquí nosotros podemos apreciar un conductor unipolar, es decir, que solamente está llevando un solo conductor. Y aquí abajo tenemos un conductor multipolar, que podemos apreciar que está llevando 3 conductores en su estructura. El código de colores. Los colores que se aplican en los conductores va variando en relación a los países o las regiones. En este caso les estoy mostrando una clasificación de colores en base a la norma europea, que es la que también se aplica en mi país, donde nos dice que el azul claro es el neutro, el amarillo verde es el conductor de puesta a tierra y las fases es de color marrón, negro y gris. Cuando es en sistema monofásico solamente se toma como fase el color negro. En esta tabla podemos apreciar los distintos calibres AWG y sus equivalencias en sección en milímetros cuadrados y la cantidad de amperios que soporta cada conductor. Deben tomar en cuenta aquí lo siguiente: mientras mayor sea el número de calibre AWG, es menor la sección al de milímetros cuadrados. Si ustedes se dan cuenta, aquí va de mayor a menor y aquí va al contrario, de menor a mayor. Esa es una característica que se debe tomar muy en cuenta. Luego tenemos aquí una columna que nos da la resistencia del conductor en relación a una determinada distancia, que es kilómetros. Si se pueden apreciar también, deben tomar en cuenta que mientras menor sea la sección en milímetros cuadrados del conductor, es mayor la resistencia, y mientras mayor sea la sección del conductor, es menor la resistencia que ofrece al paso de la corriente. Es importante tomar en cuenta el tema de la resistencia. Es por eso que aquí les presento los principales factores que afectan a la resistencia de un conductor al paso de la corriente. El primer factor es la longitud. No es lo mismo la resistencia de un mismo conductor, es decir, de la misma sección, que tenga una longitud de 30 metros a que tenga 54 metros. Obviamente que el que tiene mayor longitud va a presentar mayor resistencia. Entonces podemos decir que a mayor longitud, mayor resistencia. Otro factor es la sección del conductor, es decir, si es más grueso o más delgado. Y nos dice que a mayor sea la sección, es menor la resistencia, es decir, que es inversamente proporcional.
Y tenemos otro factor que afecta a la resistencia del conductor, es el coeficiente de resistibilidad. Este es un dato que tiene cada uno de los materiales, ¿no? Por ejemplo, aquí podemos apreciar el coeficiente de resistibilidad del cobre y del aluminio. Si se dan cuenta, el cobre presenta una menor resistencia, que es de 0,0172, a diferencia del aluminio, que es de 0,028. Es por eso que el cobre es un mejor conductor a comparación del aluminio. Y esto se aplica bastante, este tipo de material, en conductores de baja tensión. Y podemos apreciar entre los principales conductores tenemos el oro, que es uno de los mejores conductores. Luego tenemos la plata, el cobre y el aluminio. En base a los tres coeficientes descritos, nosotros podemos calcular la resistencia de cualquier conductor con la siguiente ecuación, que nos dice que la resistencia es igual al coeficiente de resistibilidad por la división de la longitud sobre la sección. Estos tres factores no son los únicos, también existen otros factores, tales como la temperatura. Pero este no tiene un comportamiento homogéneo en todos los conductores. Hay en algunos conductores que cuando se incrementa la temperatura al material, este mejora su conductividad y existe otros conductores que disminuye su conductividad. De ahí el origen de los termoresistencias y de los termistores, que conocerán ya las personas que ya saben algo de electricidad o de electrónica. Aquí en esta tabla podemos apreciar la aplicación ya de los conductores en relación a su sección y su aplicación, en qué tipo de circuito se aplica. Los de 1.5 se aplican en iluminación, los de 2.5 en tomas de uso general, los de 4 milímetros ya son para cargas ya de fuerza y tenemos también las de 6. Aquí tenemos las intensidades aproximadas. Debo hacer notar que existen muchas tablas en internet que difieren de una sección a otra si los vamos comparando, pero eso mucho depende de la calidad del conductor que se utilice y del fabricante. Ahora vamos a ver un poco sobre la nomenclatura que viene impresa en los aislantes de los conductores. Nosotros podemos apreciar en este conductor de color azul que está impreso una nomenclatura que dice TW, y en el rojo tenemos también, y en el verde. ¿Qué significa cada una de estas letras? Lo tenemos aquí abajo. La T significa que es en relación al material que está fabricado, ¿no? Que en este caso es termoplástico, que soporta hasta 60 grados centígrados. La W o W, como lo quieran llamar, representa que este aislante, este conductor es resistente al agua. Y la H y la WH representa la resistencia de calor que pueden soportar en relación a sus aislantes con la calor que pueden estar expuestas, ¿no? Es decir, una H hasta 75 grados y dos Hs hasta 90 grados. A la hora de realizar una instalación eléctrica domiciliaria es necesario realizar conexiones entre conductores. Para eso se suele emplear elementos que permitan unir dos conductores eléctricamente. Tal es el caso de estos elementos denominados regletas, que nos permiten, mediante un mecanismo de tornillos, poder unir eléctricamente dos conductores. Lo podemos hacer de una misma sección, es decir, de un mismo conductor, en dos conductores de forma paralela, incluso hasta en tres conductores. El mecanismo y la forma de instalación de estos elementos es importante tomar en cuenta que se debe hacer de la forma adecuada. Aunque parezca tal vez un poco tonto, pero a veces se cometen errores que pueden acabar en generar conexiones inseguras dentro de la instalación eléctrica. Nosotros podemos apreciar aquí que existe una mala conexión en relación al conductor con la regleta, porque pueden ver aquí que se deja expuesta una parte del conductor sin aislamiento. Esto puede generar un contacto, generando algún accidente o alguna corriente de fuga dentro de la instalación. La forma correcta de instalar es que el aislante cubra todo el conductor que esté expuesto
fuera de la regleta, tal como se puede ver en la imagen. Otro error que se suele cometer a la hora de utilización de regletas es de que el aislante no lo sacan correctamente la longitud que se debe. Es por eso que cuando lo colocan así no hace ningún contacto. Entonces la forma correcta es esta. En otros países no suelen utilizar regletas para la conexión de los conductores. Más que todo esto lo aplican en Sudamérica, donde se aplica bastante los empalmes, ¿no? Existen distintos tipos de empalmes, los cuales nos permiten unir eléctricamente dos conductores. Podemos ver aquí la derivación simple, que de un solo conductor derivamos a otro. Tenemos una derivación doble, ¿no? Cada uno de estos empalmes tienen sus características y aplicaciones, tanto en la conexión eléctrica como en los esfuerzos mecánicos que pueden estar expuestos, ¿no? Ahora bien, debemos tomar en cuenta que los conductores no van a funcionar solos, sino es que necesitan de accesorios que nos permitan conectar y desconectar los equipos eléctricos o iluminación dentro de un domicilio. Podemos ver aquí nosotros una cajetilla de toma, o no sé cómo lo llamen en sus países, pero son elementos que nos permiten conectar los conductores a unas placas para poder introducir las clavijas de los electrodomésticos. En la parte derecha podemos ver una toma que ha sufrido que se ha llegado a derretir, ¿no?, por un calentamiento de una mala conexión. Es también importante tomar en cuenta la correcta instalación de este tipo de elementos para evitar esto. Si vemos en la parte inferior podemos ver que este tipo de elementos tienen este mecanismo, ¿no?, que mediante un tornillo y una estructura bajo una rosca se ejerce una presión mediante un tornillo. También podemos ver que existen un similar mecanismo, pero que sujeta dos conductores. Debemos tomar en cuenta que este tipo de estructuras, la primera, no se debe colocar dos conductores, ya que la superficie de los dos conductores no hacen el contacto necesario para poder sujetar bien y hacer una buena conexión. Si se aplica esto, podemos generar temperatura por el roce de los conductores y que puede desencadenar en una toma dañada. También cuando se aplica este segundo mecanismo, deben tomar en cuenta que la sección del conductor deben ser iguales y no diferentes, porque esto va a generar que a un lado genere más presión en el otro, deteriorando la rosca del tornillo que va de la toma. Muy bien amigos, con eso concluimos el presente video. Esperemos que les haya sido de utilidad. No olviden suscribirse al canal, dejar su like y cualquier comentario o duda que tengan en el presente video, dejárnoslos en la caja de comentarios para poder así responderles y tal vez hacer otros videos más en relación a este tema. Hasta otro video.